organizada por el Colectivo Sanitario de La Pampa y el Colectivo Sanitario Andrés Carrasco y el auspicio de la Universidad Nacional de La Pampa, se realizó en Santa Rosa la Jornada Nacional desde el centro del país en contra del extractivismo. El doctor Jorge Jaboski, integrante de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina, abordó el extractivismo en Argentina y América Latina, su impacto social y político, resistencia y alternativas. Es un impacto negativo. Hay una modelación de la sociedad, una remodelación de la sociedad donde la Argentina y yo diría el conjunto de Latinoamérica ocupan hoy en el mercado mundial el lugar de productor de commodities, con la riqueza de su suelo, tanto para la minería como para la provisión de provisión de alimentos. Digo, la soja no es un alimento, son pellets que van básicamente a los chanchos chinos para alimentar a la población china. Este modelo tiene este efecto, por un lado, de momentos de plata dulce, es decir, aumento del consumismo que da la ilusión de prosperidad, pero que es una ilusión. Y por otro lado, una brutal contaminación del suelo, la destrucción de la cordillera, la eliminación de las fuentes de agua, su envenenamiento en la megaminería y la contaminación de nuestros ríos, de nuestras fuentes de provisión, de nuestros tampones, de nuestros algodones, con glifosato y otros agrotóxicos. Argentina en este momento está consumiendo 10.4 litros por año por habitante de agrotóxicos, cuando consumía 1,5 litros hace 10 años. Se ha convertido en el país del mundo con mayor consumo y en el 2015 la Organización Mundial de la Salud declaró al glifosato carcinogenético, que es prácticamente el 60% de los agrotóxicos. Nos insumen 4.000 millones de dólares, tampoco es gran negocio, pero bueno, esto es el paquete que las multinacionales y los grandes centros de poder nos han impuesto y que nuestros gobernantes de centro izquierda, kirchneristas, macristas, peronistas, socialistas, todos han comprado y están al servicio de este tipo de modelo, por lo cual lo que estamos generando hoy es debate y resistencia social, que es la que pensamos que puede poner este problema en cuestión. Hay alternativas. En primer lugar, la primera alternativa cuando una sociedad se está destruyendo, como la nuestra, es decir, paren la destrucción. A ver, hay alternativas al cambio climático y va a tener que haber, porque si no, en 2050 los mares van a tapar toda la superficie y va a desaparecer la humanidad. Entonces tiene que haber alternativas. No es tiene que haber, hay que encontrarlas. Es un deber de la humanidad y de la sociedad encontrar alternativas. Ahora, si me dicen, energía fracking es la única que nos queda para chupar y terminar de destruir el suelo. Y hermano, tenés la energía eólica, tenés la energía lumínica. ¿Hay fuentes alternativas de energía? Por supuesto que las hay. Lo que pasa es que generan otro tipo de negocios las petroleras y no quieren perderlo. ¿Hay alternativas a los agrotóxicos? Pero por supuesto. Todas las experiencias de las 800.000 hectáreas que hoy día en la Argentina están sembradas con agricultura agroecológica, sin glifosato y están dando rindes iguales o mejores que los otros. Periodistas especializados, científicos e investigadores de diversas disciplinas, junto a organizaciones sociales, analizaron el modelo productivo impuesto en nuestro país. Agrotóxicos aumenta la tasa de cáncer, se triplican los pueblos, el glifosato es carcinogenético. Se sabe desde el año 95 que es carcinogenético. Seralini demostró que las ratas tratadas con glifosato, a los 24 meses el 100% tenían tumores. ¿Qué hizo Monsanto? Mostró estudios a 2 meses. Una rata le dieron 2 meses de glifosato, a los 2 meses no tenía nada. ¿Qué hizo la Federación, la Agencia Europea de Medicamentos y Control de Sustancias? Aceptó el estudio de Monsanto. A Seralini lo tiró por la ventana. Y Seralini fue testigo ahora en el juicio contra Monsanto. Una de las tantas criminalidades que hizo Monsanto y por el cual fue condenado. Entonces, cáncer.
disrupción endocrina. En la mayoría de los pueblos, el 100% de las mujeres toma hormona tiroides. Autismo, malformaciones genéticas, abortos espontáneos. En Zabala, en los pueblos del sur de Santa Fe, todas las familias tienen mujeres que han tenido abortos espontáneos. Aumentó la tasa de abortos espontáneos de manera exponencial por malformaciones genéticas graves que terminan en el aborto, y esto por la presencia de glifosato y los otros agrotóxicos. Por lo tanto, y en la toxicidad aguda, intoxicación respiratoria, todo lo que trae de manera cuando se fumiga arriba de una escuela o se fumiga arriba de una población, que se sigue haciendo. Entonces, verdaderamente con estos daños a la salud, que son crecientes y evidentes, y que están llegando a los centros urbanos, ¿por qué? Porque se comprobó, todo el algodón argentino es transgénico, ergo tiene rastro de glifosato, los tampones, el algodón medicinal, etcétera, etcétera. Y esto trae consecuencias. Acaban de prohibirse los tampones con glifosato en Canadá. También hay una restricción al uso del glifosato en Colombia y Francia, una campaña Stop Glifosato en toda Europa. Hay menos glifosato en el campo fumigado que en el centro de las ciudades cercanas donde se fumiga. Cuando se hizo el estudio Montemaíz del glifosato por las poblaciones y se hizo en el centro del pueblo, había 10 veces más glifosato. ¿Por qué? Pues están los mosquitos, los transportes, y estaban los depósitos, entonces volaba. Hay nube de glifosato que se deposita con la lluvia. El agua de lluvia, de la primera lluvia, tiene 1000 veces más glifosato que si sigue lloviendo 2 horas más. Hay contaminación urbana, dejó de ser un problema rural absolutamente, no hay lugar seguro, la única seguridad acá es la prohibición lícita. En tanto, Hernán Escandizo, del Observatorio Petrolero Sur, analizó el extractivismo petrolero en nuestro país, particularmente en Vaca Muerta, mediante la técnica fracking y sus transformaciones en el territorio. El fracking, para decirlo así en términos resumidos, es la perforación de un pozo hasta una formación, que puede ser una formación de arena compacta, una formación que es reservorio, que almacena hidrocarburos, que son formaciones de baja permeabilidad. Entonces se inyecta agua a alta presión, con todo un cóctel químico, con arenas que sirven de sostén, y esa roca compacta de baja permeabilidad, donde estaba almacenado el gas y el crudo, se parte por la presión y tiene la fluidez que no tenía antes, tiene la permeabilidad que no tenía antes, entonces deja que migren esos hidrocarburos hacia la superficie a través del pozo. La industria es una industria de riesgo. Ya la industria convencional tiene una cantidad de riesgos aparejados, como es la integridad de los pozos, tanto por la corrosión de la cañería, la corrosión a la que está expuesta la cañería, como también la cementación. Hay un espacio que queda entre la cañería y la roca. Ese espacio se cementa para garantizar la hermeticidad del pozo, pero se cementa, se cierra con cemento. Bueno, el cemento también tiene una vida útil y después empieza todo un proceso de degradación, entonces eso hace que empiecen a surgir problemas de filtraciones. Y lo que pasa con los hidrocarburos no convencionales es que, como justamente son pozos de baja permeabilidad, se tiene que incrementar el número de perforaciones. Esto hace que se incrementen los riesgos ya de problema de integridad de los pozos, de que haya filtraciones. Quizás este no es el problema más inmediato, aunque sí ha sucedido que cuando están haciendo perforación que se den filtraciones. Aguas de producción que surgen, que son
no solamente el agua que se inyecta en el pozo para hacer la fractura, sino también el agua salobre que está asociada a los pozos con hidrocarburos. Eso también, que tomen contacto con las aguas superficiales o subterráneas, es un problema. A partir de la explotación de hidrocarburos no convencionales se garantiza el consumo de combustibles fósiles que tienen una responsabilidad directa sobre lo que son los problemas planetarios globales con el cambio climático, con el calentamiento global. Estamos dispuestos a obtener energía a cualquier precio, Este tipo de explotaciones genera más residuos y hay un desborde de las plantas de tratamiento para intervenir sobre esos residuos y que su disposición no sea dejarlos abandonados en el campo. Entonces, tiene una cantidad de problemáticas que van aflorando. Después se dan otro tipo de problemas también sociales, económicos, como es el desplazamiento sobre tierras de familias campesinas, de comunidades mapuche, de pequeños productores. Es interesante recalcar algo que se viene dando con Vaca Muerta, que es de alguna manera recrear la idea de desierto, la misma idea que se tuvo a fines del siglo XIX para la invasión militar del territorio de los pueblos originarios. En ese momento uno de los motores fue extender la ganadería, ampliar la zona de la ganadería. Con Vaca Muerta también se recrea la idea de vacío, las poblaciones que viven en la superficie no interesan avanzar sobre ellas para acceder a lo que está abajo, entonces tenemos familias campesinas que les están reduciendo sus espacios, comunidades mapuche que también están viendo sus territorios afectados, una problemática que se agrava porque los estados provinciales no han regularizado la tenencia de la tierra de las familias campesinas y de las comunidades indígenas, entonces potencia toda una gama de problemas sociales. Tenemos que, por ejemplo, en el caso del Alto Valle de Río Negro, para poner en producción el Alto Valle, se hizo el dique contra Almirante Cordero, el dique Ballester, que se empezó por 1910 para regular las crecidas del río Neuquén, para poder poner bajo riego todo el Río Negro, todo el Alto Valle y el Valle Medio. En toda esa zona hay un acumulado histórico de capital social, de trabajo, para poder poner toda esa tierra en producción. Y hoy, por una cuestión de rentabilidad, todo lo que es la fruticultura, que fue el motor de la provincia de Río Negro y sobre todo de la región del Alto Valle y Valle Medio de Río Negro, hoy por una cuestión de rentabilidad se la está desplazando y dándole lugar a las petroleras. Dentro de 30 años, cuando termine el horizonte productivo de esa explotación petrolera, no va a haber tierra fértil para volver a poner esa tierra en producción, para producir alimento para las personas.